Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Adriana Abril y en esta ocasión vamos a hacer un video profundo de un análisis completo de cuál es el perfil del trastorno de personalidad narcisista y psicopático. Primero, ¿tú te identificas con estas mujeres? Vamos a escuchar comentarios de las personas que han sido víctimas, tanto hombres como mujeres. Cuando digo él es ella y cuando digo ella es él. Un comentario. Él es dos personas diferentes. Siento como si estuviera viviendo con Mr. Jekyll and Mr. Hyde. Esto significa que por un lado es ese demonio y por otro lado a veces se comporta como esa persona doliente y sensible. Él realmente no me quiso hacer daño, solo perdió el control. Todo mundo piensa que él es un buen hombre, una buena mujer. No sé qué tengo yo que lo saco de quicio. Aquí, ojo, ya el adoctrinamiento narcisista ya está haciendo efecto en la percepción que tienes de ti misma. Él nunca parece feliz con lo que yo hago, por más que me esfuerce. Esta es una característica típica de una relación con una persona de trastorno de personalidad narcisista. Él me atemoriza a veces, pero nunca toca a los niños. Él es un buen padre. Esto es típico del narcisista encubierto. Algunos otros comentarios son: él me llama por teléfono para saber dónde estoy. Él siempre está al pendiente de mí cuando lo que en realidad está haciendo es checándote porque él no quiere que tú te conectes con otras personas, familiares, amigos, etcétera, porque es el momento en el que tú te darías cuenta que algo no va bien en la relación. Ahora, todo esto forma parte de un contexto de un trastorno de personalidad. Y tú no puedes ser amiga, no puedes ser amigo, pareja de aquellos que te rompen el corazón deliberadamente, arruinando tu vida, tomando ventaja de tu amor, de tu bondad y de tu perdón de forma continua. Estos no merecen acceso a tu vida. Y por eso hoy el video va a hablar de las psicodinámicas que el narcisista utiliza para manipularte. Es muy importante que tú puedas reconocer que estás siendo manipulada, estar consciente de tus sensaciones, las imágenes de tu mente y esos sentimientos asociados a esas emociones y en los pensamientos recursivos e intrusivos que a lo largo de todo tu día surgen a sí mismo, devaluándote a ti misma, haciéndote pensar que tú no eres valiosa o valioso. Ahora, para identificar la manipulación del narcisista maligno, vamos a hablar de sus psicodinámicas. Primero, las técnicas de manipulación que el narcisista maligno usa están en función de tu percepción. El término percepción se refiere al primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican tus sentidos, tus percepciones sensoriales. En una relación con el narcisista maligno, tu percepción es repetidamente amenazada por este abusador. Actúa dentro de tu mente, revolviendo tu mente y confundiéndote con la finalidad de hacer que tú dudes de ti misma o de ti mismo, desmantelando tu sentido del ser y de la realidad, desarmarte para que tú no puedas salirte de ese vínculo traumático a través del círculo de idealización de evaluación. En el capítulo anterior hablé de los escenarios más comunes que el narcisista usa en el gaslighting, pero en este capítulo hablaré
de cómo estos escenarios sirven para alterar tu percepción y volverte vulnerable, una presa indefensa ante el goteo constante manipulador del narcisista. Lo que busca el narcisista, como ya dije antes, es alterar tu percepción y volverte indefensa, débil, vulnerable, y esto lo logra utilizando el gaslighting o luz de gas de la siguiente forma. 1. Hace que tu presente lo percibas como una experiencia pasada, un déjà vu. Lo extraño se va volviendo poco a poco familiar para ti mediante la repetición constante. El gaslighting es usado por psicópatas narcisistas para desestabilizarte y meterte en tu mente lo que ellos quieran. Esta técnica está en función de la fantasía grandiosa y de superioridad del narcisista que en su mente recrea por el miedo a la incertidumbre que él tiene, al abandono y al rechazo que él tiene. A ti te quiere apartar de tu realidad y rendirte a su realidad para que tú creas que su realidad es normal, amenazando a tu propia identidad, destruyendo quién tú eres, destruyendo tu confianza, destruyendo tu percepción de la realidad y destruyendo tu eficacia como individuo, creándote desconfianza de ti mismo, ofreciéndote una realidad alterna a través de su fantasía mediante el adoctrinamiento coordinado con el abuso verbal, repetitivo, constante, el cual, después de tantas repeticiones, pierde un significado consciente, pero en tu subconsciente es absorbido, creando tu habituación al abuso. Mediante del refuerzo intermitente, el cual va subiendo de grado paulativamente hasta desmantelar tu identidad. Ese es el punto número 1. Pero el punto número 2 es totalmente aterrador. Lo familiar te empieza a sonar extraño. Es lo opuesto al déjà vu. Esto produce estados conflictivos en tu mente. Por momentos sientes que eres una víctima a merced del despiadado ser que tienes enfrente, pero aún sintiéndote así, no reconoces lo que estás viviendo. Sabes que es abuso, pero no sientes que has vivido lo que sabes que has vivido. Te sientes un actor, no tú. Te percibes a ti mismo como irreal y además tienes distorsiones cognitivas. Tu memoria se ha visto afectada. Tu pensamiento está alterado y esto te genera a ti una incapacidad para actuar, inhibiendo tu capacidad de controlar tus respuestas impulsivas o sumisas ante el abuso. Terminas viviendo en un infierno. Punto número 3. Pierdes el sentido de la realidad. En un punto abandonaste la realidad y entraste a una realidad alterna. El narcisista te induce a esto paralizándote y castigándote como en un culto. Y así terminas aceptando su realidad y actuando conforme a su realidad, adaptándote a esa fantasía de grandiosidad y superioridad donde tú eres el tapete, los pies, todo lo que está abajo del narcisista. Y como punto número 4 surge la locura. La locura es lo mismo que estar muerto. El gaslighting o luz de gas te mata mentalmente. El abusador introduce la locura en tu mente, te hace dudar de ti, te mueres estando viva. Y en este punto, el narcisista maligno te ofrece una realidad alterna, con promesas que nunca se cumplirán y con migajas de amor y de atención, con la única condición de que aceptes su realidad siempre, sin chistar. Te vuelves
en una extensión de él sin vida propia. El gaslighting o luz de gas tiene como objetivo el distorsionar tu realidad mediante la manipulación psicológica, mediante la explotación de tu confianza, controlándote hasta el mínimo de tus movimientos. El gaslighting que ejerce el narcisista maligno en su víctima es siempre intencional y lo que busca es desconectarte de ti misma o de ti mismo, para él entonces recobrar su sentido del ser, induciéndote a ti a la invalidación de tus propias emociones y sentimientos, es decir, tu sufrimiento, tú lo pasas por alto. Tú te rindes al abusador sacrificando tu vida. El gaslighting o luz de gas también es coercitivo. Tú tienes que admitir siempre que estás mal. Si no, el narcisista maligno te castigará hasta que te disculpes. El narcisista maligno no te está atacando a ti en su mente, está atacando tu realidad, tu personalidad, tu confianza en ti mismo, tu autoestima y tus logros. Si tú no existes, él existe. Hay una asimetría de poder donde él es superior y tú inferior. No importa cuánto tiempo lleves en una relación con un narcisista maligno, hoy puede ser el día de tu liberación. Empieza por validar tus sensaciones, las imágenes que vas creando de ti misma que no estén en función de las opiniones y de la manipulación del gaslighting. Acepta esos sentimientos y recobra la percepción de ti misma. Tú eres un ser de luz y honra tu existencia. Aquí vamos a revertir esos roles donde el psicópata narcisista te distrae a ti con su postura. Vamos a redirigir tu atención a ti, ya que tú estás siempre direccionando tu atención a él, dándole ese suplemento. Porque si tú continúas dándole y poniendo el foco de tu atención en él no dudará en modificar esa percepción que tienes, tu percepción que tienes de ti misma, y te transmitirá señales encubiertas, que son las señales donde él se comunica mayormente a través de su lenguaje corporal. Él recreará ambientes coercitivos o amenazantes deliberadamente para que tú adoptes esa postura de alabanza o de méritos o de cualidades hacia él o de reclamos y de sufrimiento. Su agresión parece compasión, se transforma simulando tristeza. Los narcisistas son reactivos a este tipo de ambientes. Los narcisistas son más que actores de rol. Son personas que invaden tu espacio, tu territorio en tu cara, lo cual es una señal inequívoca de su juego de poder, de su omnipotencia. Esta es la forma que usan para ritualizar el dolor que resultado por la incomodidad que ellos tienen en sí mismos te proyectan, comportándose contigo hasta el sadismo deliberado, ignorándote por completo, causándote dolor. Ellos asocian tu dolor y sufrimiento con la intimidad, así como los asesinos seriales describen el acto de matar como un acto de intimidad. Infringirte dolor y la invasión a tu espacio es agresión al máximo. Esta agresión se observa en su lenguaje y postura corporal, en donde los narcisistas psicópatas adoptan una posición de superioridad, de que tienen poderes ocultos, de misterio, volviéndose altamente territoriales, invadiendo tu territorio, y cuando tratas de tocarlo o besarlo, se altera o retrocede con disgusto y desdén. No le gusta que tú tomes la iniciativa en la intimidad
hipervigilantes y paranoicos, siempre escaneando el entorno. Si está necesitado de suplemento, el narcisista se comporta exageradamente cautivador y encantador, pero se vuelve desdeñoso y te hace sentir insignificante y te desprecia, prepotente y déspota, impaciente e intolerante, ridiculizándote y humillándote, creyendo que tiene derecho a todo. El cuerpo del narcisista psicópata cambia en cada uno de estos estados poniéndose tenso, erecto, mostrando un excesivo orgullo de sí mismo. Con estas posturas corporales, él te está diciendo: yo pertenezco aquí, yo soy adorado y tú debes de aceptarme. Yo soy lo que te conviene y deberías de agradecerme que me he fijado en ti. Pretende ser empático, ser un sanador, amable, bondadoso, un héroe, para acaparar tu atención y que tú le des sexo, tu dinero y toda tu atención. Se siente intocable e inmune y superior. Pretende ser desinteresado, científico y altruista, catalogando a todos a su alrededor desde su posición jerárquica de superioridad y de poder. Los narcisistas, además, tienen una relación compleja con sus propios cuerpos, tienen dismorfia y ven a sus cuerpos como materia prima vía las conquistas sexuales. Su cuerpo es su fuente de frustración y a la vez su objeto masturbador. Son hipocondríacos y obsesivos compulsivos con su apariencia. Ellos idealizan y devalúan a su cuerpo en un ciclo continuo. Los narcisistas somáticos pasan horas en gimnasios esculpiendo sus cuerpos, usan suplementos, cirugías y todo para obtener admiración, al mismo tiempo que castigan a su cuerpo con adicciones, drogas, medicamentos y cirugías. Los narcisistas cerebrales exageran su intelectualidad, el tamaño de su cerebro y sus logros, desdeñando su cuerpo. Ambos están apegados a una dismorfia negativa llamada desorden dismórfico corporal, el cual consiste en percepciones de su cuerpo negativas y positivas con altas y bajas, y estas fluctuaciones los llevan a desórdenes alimenticios y a la promiscuidad sexual. Ahora, vamos a hablar de esa promiscuidad sexual que envuelve esta historia de terror de ti con esa persona que tienes a tu lado. La sexualidad sexual de los narcisistas y de los psicópatas puntualizan lo siguiente. El origen de las desviaciones y perversiones de los trastornos de personalidad es diferente entre narcisistas y psicópatas. En caso de los narcisistas, el motivo de esas desviaciones y perversiones es autorregularse emocionalmente, provocando dolor y humillación en el otro. De esta forma, su sentido del ser, es decir, su sentido de grandiosidad y superioridad de ese falso ser creado en esta fantasía de omnipotencia se satisface. En caso del psicópata, este no necesita el dolor del otro para autorregularse, ya que estos seres son totalmente insensibles y no necesitan afirmarse como seres grandiosos. Los psicópatas son meramente depredadores intraespecie. Van detrás de el objetivo del poder que ejercen en esa relación sexual contigo y con tus hijos, si los tienes, ya sean de él o de ella o sean nada más tus hijos. Vamos a hablar primero de los narcisistas. Estos son autoeróticos. Ellos se encuentran a sí mismos como lo más erótico y solo se masturban con el cuerpo de otra gente, a los cuales los ven como cosas. Los narcisistas
Son exhibicionistas o se abstienen del sexo acusándote a ti de ser molesta o encimosa. Son fetichistas, es decir, son personas que hacen uso de objetos físicos, que es el fetiche, como la manera preferida de excitarse sexualmente. El fetichismo es un tipo de excitación o atracción sexual hacia objetos inanimados, partes del cuerpo no genitales. Los pies es la parte del cuerpo que se asocia con este tipo de gusto, pero hay más. Los narcisistas son dos caras en una misma moneda. Estas caras son el narcisismo cerebral y el narcisismo somático. El narcisista fluctúa entre estas dos formas de ser a su conveniencia. En la fase del narcisismo cerebral, el narcisista es asexual. Muchos se mantienen célibes aún en el matrimonio. No responden a ningún avance sexual. A lo único que responden es a la pornografía. La fase del narcisismo somático es cuando te utiliza a ti como objeto, como cosa. Usan tu cuerpo para masturbarse para así ganar confianza en sí mismos. La masturbación para el narcisista no es un acto estimulatorio fisiológico de desahogo como en la gente normal. Es un acto de autoerotismo centrado en sí mismo. Es una forma de autoadoración a sí mismo utilizándote a ti como objeto. Todo narcisista tiene fantasías perversas, desviadas, que son tabú para la sociedad. Son sadomasoquistas. El narcisista deriva placer de lo que ve al otro hacer, provocado por agresión, por dolor, por infringirles disciplina, pegándoles a sus víctimas en el acto sexual o degradándolas y humillándolas al extremo. Su placer está en función de las reacciones que obtengan de sus parejas sexuales en estado de dolor. El narcisista no busca placer nada más por obtenerlo. En el momento en el que está infringiendo dolor y humillación, él está teniendo la certeza de que esto hará sufrir inequívocamente a su pareja y esto le da certeza, confirmando su omnipotencia, su grandiosidad y superioridad, logrando ese equilibrio emocional provocado por la incertidumbre. El narcisista le teme a la incertidumbre, pero también al abandono. Es por eso que muchas veces mantiene ocultas todas estas conductas pervertidas y desviadas para sí mismo, absteniéndose del sexo contigo porque tú no lo satisfaces. Y tiene miedo de que si a ti te llega a infringir un abuso tan fuerte, lo abandonarás. Y el abandono es otra de las cosas que el narcisista le tiene pánico. Por esto, no quiere decir que él renuncia a estas fantasías y que en algunos casos, si se presenta la ocasión, las practique con seres reales fuera de la relación. Lo que sí es un hecho es que la pornografía violenta será su fuente de excitación. Mediante la disciplina, el narcisista introduce certeza y con la certeza se reduce su ansiedad. Para el narcisista, el dolor está conectado con el amor. Es cuando realmente se siente en intimidad. En su mente siempre tiene este eslogan: te voy a abusar, tendrás disciplina, dolor y sufrimiento. Después del acto, el narcisista se siente maravilloso. Su teoría del mundo se ve confirmada. No hay amor sin dolor. No hay intimidad sin dolor. En una relación sadomasoquista, el narcisista sí hace cambio de roles. Estos son el rol dominante, el rol de la humillación, el rol del castigo y el rol de la tortura. Esta generalmente entre dos narcisistas. Cuando a ellos los humillan y torturan, esto también para ellos es una prueba de que son Dios, porque ellos son los que finalmente escogieron los roles y decidieron la situación. Son seres violentos que causan un verdadero daño, seres deformados que usan la incapacitación de la víctima
para volver el acto sexual no consensuado. Los narcisistas tienen parafilias como la pedofilia, la coprofagia, fetiches, todo puede ser objeto de excitación sexual. El narcisista te vuelve su mascota, su objeto a voluntad. No tienen control de impulsos, no tienen barreras. Las razones que el narcisista tiene para ejecutar el sadismo son: 1. Para demostrar su superioridad. 2. Para castigar a la víctima por no ser obediente y no reconocer su grandeza. Porque el narcisista disfruta el dolor, nada más. En la fase de narcisismo somático, el narcisista deriva su placer en el proceso de conquista, en el proceso de la caza de su víctima, en las conspiraciones que crea para lograrlo y en el descarte. En esta etapa de caza de su víctima, el narcisista se prueba a sí mismo que es deseable e irresistible. Muchos narcisistas en la fase de narcisismo somático mutilan a sus víctimas, otros tienen una hebefilia, lo que significa que se sienten atraídos sexualmente por niños, cuyo desarrollo corporal ya muestra características de pubertad. Los narcisistas tienen BDSM, que es un término creado en 1990 para abarcar un grupo de prácticas y fantasías eróticas cuyas siglas significan bondage, disciplina y dominación. Es decir, vínculo de disciplina y dominación. Es decir, inmovilizan el cuerpo de una persona para luego golpear y dominar. Los narcisistas pueden ser pedófilos. Están atraídos por la personalidad del niño, por su sonrisa, por su carácter y terminan teniendo sexo con ellos. Los narcisistas buscan al niño como un todo, no buscan en sí el sexo con el niño. Practican también el incesto. Tener sexo con su hijo o hija es como tener sexo con él mismo. Recuerden que el narcisista es autoerótico y se siente atraído sexualmente a sí mismo. El narcisista percibe el sexo en términos de anexación. La pareja es asimilada por el narcisista y se convierte en una extensión de completa control de él mismo. Esta posesividad el narcisista la transforma en agresión. Por eso los celos, aunque tú no hayas hecho nada. Los narcisistas, si tienen una conciencia moral, ¿acaso no están motivados para actuar conforme a esta? Porque no tienen empatía. Lo que tienen es un miedo al rechazo y al abandono. Ahora, hablemos de la sexualidad de los psicópatas. Los psicópatas no tienen una conciencia moral, ninguna convicción interna del bien o del mal. Han aprendido a actuar por apariencia. Han aprendido que la violación de derechos es una transgresión moral nada más porque hay reglas que así lo dicen. Pero para ellos robar, violar, matar es lo mismo que pasarse un alto. Ellos emulan conductas morales y están conscientes de que su comportamiento está sancionado por la ley. Los psicópatas no tienen juicio moral, no comprenden lo que es eso, saben solo que hicieron algo diferente que es considerado mal en la sociedad. Su proceso cognitivo es deficiente, no interpretan el por qué es malo y creen que está mal solo porque lo dicen las reglas, pero ellos se dicen a sí mismos: está mal porque no lo debo de hacer y ya, porque rompe las reglas. Pero si no hubiera reglas, entonces no estaría mal. Por eso no se detienen. Ellos hacen sus propias reglas y como carecen de sentimientos, ejecutan el abuso sin ningún remordimiento o miedo al abandono o al rechazo. Son fríos y calculadores, desafían a la sociedad y a diferencia de los narcisistas, los psicópatas no dependen del suplemento de sus víctimas ni de las autoridades a las cuales desafían. Los psicópatas no reaccionan a lo moral, ven a la gente como objetos productivos de los cuales ellos sacarán ventaja. No hay nadie dentro de ellos. Carecen de empatía también, no tienen voluntad ni deseos,
Por lo mismo no se les puede transmitir lo que es actuar bien. Son seres binarios, actúan por refuerzo, obtengo, no obtengo. Son depredadores primitivos, sin capacidad de sentir ni de pensar. No conceptualizan la existencia de otros como una existencia externa. Ven a los demás como entes productores en movimiento para sus fines. Última nota. Ojo, los narcisistas sí tienen una conciencia moral y los psicópatas no la tienen. Sus motivos son diferentes. El motivo del narcisista es autorregular su constante desregulación emocional provocada por la vergüenza, el miedo, el abandono y el rechazo, así como por la venganza. Y los psicópatas no tienen una conciencia moral en absoluto, pero ambos practican la misma sexualidad distorsionada, desviada y perversa. Si tú estás en un vínculo traumático de este tipo, contáctame. Yo te ayudo a salir de esto de manera exitosa. Es hora de que tú empieces a vivir tu verdadera existencia. Alrededor del mundo hay muchas personas que han tomado mi terapia y estas personas han resucitado, han empezado su verdadera vida llena de paz, de armonía, de risa y de amor. No lo dudes más. Contáctame, dejo mi enlace en el primer comentario de abajo del video, en la caja de información y en el superchat. Y les deseo, como siempre, mucho amor y luz.